Bien, eh, continuando con nuestra telecapacitación de los jueves científicos, hoy día jueves 8 de julio del 2021, siendo las 12:15, pidiendo las disculpas necesarias del caso por algunos contratiempos, vamos a tener como ponente al doctor Wilder Urtecho. Doctor Urtecho es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en cirugía de tórax y cardiovascular por la Universidad Ricardo Palma y realizó un curso de cirugía uniportal BATS en el Hospital Pulmonar de Shanghái, China. El tema que va a tratar hoy día el doctor Urtecho es fístula tráqueo-esofágica recidivada, manejo y tratamiento quirúrgico. Debemos mencionar también que ahí en el chat el registro de asistencia eh, podrán realizar en el link que se encuentra en la ventana del chat para verificar todos los participantes, por favor. Doctor Urtecho, adelante y bienvenido. Muy buenas tardes, gracias, doctor. Comencemos con la exposición. Bueno, el tema es fístula traqueosofágica recidivada, manejo y tratamiento quirúrgico. Bueno, la clasificación de las fístulas ya a estas alturas, un grupo al grupo que tenemos ya es harto conocido, ¿no? Nosotros vamos a manejar la recidivada de la fístula traqueosofágica, o sea, el tipo B, el tipo C, el tipo D, el tipo E, ¿no? Entonces, en el campo de la cirugía de tórax, nosotros recibimos a un paciente con una fístula que se ha vuelto a abrir, que se ha vuelto a permeabilizar, tras la cirugía que ha sido de primera mano realizada por el cirujano pediatra, ¿no? En la cirugía propuesta a realizar cuando el paciente es neonato, o sea, menos de 30 días de nacido, primariamente por toracotomía o por cirugía VATS. Entonces, lo que encontramos nosotros es un paciente que plantea un gran reto quirúrgico. ¿Por qué? Porque es una reoperación, es un paciente que tiene un pulmón ya debilitado, con infecciones recurrentes, con adherencias, seguramente muchas veces hemos encontrado un paciente con empiema, ¿no? Por la apertura de la salida de saliva de la tráquea y del esófago, con desnutrición, porque estos pacientes tienen dificultad para ganar peso, dificultad para desarrollo psicomotor, trastornos de la deglución, anemia, la desnutrición global, tejidos son de mala calidad, tanto por la desnutrición y por la manipulación quirúrgica previa, ¿no? Así como también, y es algo muy importante para recalcar, que es dificultad para tolerar la ventilación unipulmonar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer, de echar mano de otros recursos que nos permitan ventilar al paciente, no a través de los pulmones, ¿no? Y nos enfrentamos también a un paciente, como ya lo mencioné, líneas arriba, como empiema, con un daño pulmonar crónico, ¿no? Este paciente tiene aspiración crónica, es un paciente en que la saliva pasa la vía aérea, entra por la fístula y debilita los tejidos, ¿no? Debilita los tejidos de la vía aérea. Podemos encontrar un paciente con bronquiectasias, podemos encontrar un paciente con fístula broncopleural, podemos encontrar un paciente con neumonías recurrentes, podemos encontrar un paciente con regurgitaciones. La sintomatología es variada y sobre todo, como vamos a avanzar en la exposición, es de alta sospecha en un paciente con el antecedente de cierre de fístula traqueosofágica al nacimiento. Bien, entonces, el abordaje transesternal, ¿qué nos permite? Como previamente el paciente ha sido abordado por el tórax, entonces el abordaje transesternal es un abordaje virgen, es un abordaje que no ha sido tocado, es un abordaje que bueno, al estar nosotros acostumbrados a ese abordaje, nos permite la manipulación de la vía aérea y el esófago a través del corazón y de los grandes vasos. Y como el abordaje transesternal también nos da una chance en este paciente disminuido con enfermedad pulmonar crónica, el uso de máquina de circulación extracorpórea o membrana de oxigenación extracorpórea, que es el ECMO, ¿no? Para apoyo ventilatorio. ¿Y qué es lo que hace, no? Como dice en el número 3, en la cápita número 3, excluye la tráquea del campo operatorio, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de un paciente, por ejemplo, de 1 año
con menos de 10 kilos de peso, que es normalmente el peso que alcanza un niño de 1 año, con una vía aérea de alrededor de 1 centímetro, ¿no? 10 milímetros, 9 milímetros, ¿no? Entonces, cuando nosotros normalmente en el instituto abordamos la tráquea de un paciente pediátrico, nosotros tenemos en cuenta mucho el abordaje intracampo de la tráquea, si es que se va a realizar alguna operación, alguna cirugía de la vía aérea como corrección. Pero si tenemos a un paciente desnutrido, pequeño, con problemas ventilatorios, que se aspira, entonces lo que podemos ofrecerle a él es ventilarlo de manera distinta. Entonces se logra abordar la tráquea y el esófago fácilmente tras el abordaje transesternal. La disección con pinza bipolar de última generación y suturas mecánicas para el sellado esofágico disminuyen riesgos de sangrado y de discencia. El paciente debe salir del quirófano extubado. Estos son los lineamientos generales de los pacientes con fístula traqueosofágica recidivada. ¿Qué es lo que debo hacer? Si yo planteo la cirugía correctiva, ¿qué es lo que tengo que hacer? Excluir los anillos que comprenden la fístula traqueosofágica, que comprenden la unión entre la tráquea y el esófago, ¿no? Excluir esos anillos. Y por consiguiente, lo que tengo que hacer es realizar la traqueoplastía y cerrar la comunicación esofágica, ¿no? Cerrar la comunicación esofágica, y eso lo podemos hacer gracias a las suturas mecánicas. Bien, entonces, ¿cuáles son las estrategias de ventilación que nosotros tenemos en el ramillete de ventilación intracampo? Por ejemplo, con el tubo endotraqueal, el cross-table intubation, que es el intracampo que acabo de mencionar, la ventilación en jet, que no lo tenemos a la mano, que es muy difícil conseguir en Sudamérica, tal vez en el Perú o en Lima hay muy pocas máquinas que ofrecen ventilación intracampo, y el ECMO, ¿no? En la membrana oxigenatoria, que la tenemos a disposición. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece a través del abordaje transesternal la circulación extracorpórea, ¿no? Nos ofrece recesiones extendidas, nos ofrece reconstrucciones complejas, ¿no? Que es lo que podemos hacer, y nos ofrece ventilar al paciente satisfactoriamente sin tener al paciente en apnea, ¿no? Ventilar al paciente satisfactoriamente sin tener al paciente en apnea. La desventaja que podría tener la ventilación en jet o la monointubación o la ventilación intracampo. Bien, entonces, en la diapositiva anterior teníamos que nos permite invasividad, soporte ventilatorio, soporte respiratorio, soporte hemodinámico y exposición del campo quirúrgico al hacerlo transesternal, y se le ofrece al paciente circulación extracorpórea. Esta es la presentación de un primer caso, el primer caso que se realizó el año 2020, en enero del año 2020, con un paciente con una fístula traqueosofágica recidivada. Era un paciente de 6 años, es un paciente de 6 años, al que se le cerró la fístula traqueosofágica a través del esternón, ¿no? Por una apertura esternal con soporte de ECMO venoarterial. Estas son las imágenes del paciente. Vemos la fístula, vemos la comunicación, no sé si podemos verla, aquí está mi puntero. Vemos aquí la comunicación del esófago con la tráquea, vemos aquí la comunicación, ¿no? Que muchas veces esa comunicación es virtual, ¿no? Es virtual. Y se hace patente, pues, cuando hay presión positiva, cuando el paciente deglute, ¿no? ¿No? Ahí vemos la canulación. En la parte superior izquierda vemos, este paciente se le sometió a ECMO. Vemos la canulación de la aurícula derecha. Vemos la anastomosis de la tráquea. Esta sería la aorta luxada, la aorta retirada para abrir el campo. Y acá de este lado, la vena cava superior, ¿no? Esta sería la cánula de la arteria pulmonar. Entonces, ese abordaje es la ventana que nos permite a nosotros poder realizar
el cierre de la fístula traqueoesofágica, el cierre de la apertura esofágica, de la solución de continuidad esofágica, y quitar los anillos envueltos en la fístula, ¿no? Envueltos de la tráquea. Esta foto es bastante elocuente, ¿no? Continuamos. Acá tenemos un pequeño video, ¿no? Estos son minutos anteriores antes de la anastomosis traqueal. El de la izquierda es un video corto en donde se ve la apertura, ¿no? La apertura de la tráquea, ¿no? Donde se ve la apertura de la tráquea, y la tráquea está expuesta y está reparada con puntos. Y ese es un acercamiento, el video de la derecha es un acercamiento de finalmente la anastomosis. Bien, este es el control esofagograma del paciente sin fuga al 5.º día. Teóricamente nosotros, el protocolo que estamos manejando nosotros es al 5.º día, hacer la prueba con contraste de esófago, el paciente despierto de glute, la sustancia contrastada, y vemos si es que hay fuga o no por el esófago. Bien. Este es el posoperatorio 1 y el posoperatorio 2. El paciente salió de sala extubado, pasó a recuperación, y más o menos desde las 4 hasta las 8 o 9 de la noche el paciente ya estaba en piso, con monitorización de los drenes, despierto, ventilando espontáneamente. Bien, este es otro paciente, ¿no? Paciente con antecedentes de cierre de fístula traqueoesofágica, nacimiento a los 9 días, pero que ventilatoriamente empeoró. Entró en insuficiencia respiratoria y estaba en ventilación mecánica casi desde el nacimiento. Este paciente tiene una fístula distal, es un paciente que tenía la fístula a 9 milímetros de la carina, ¿no? Era muy difícil la ventilación de ese paciente, ya que estaba en insuficiencia respiratoria. A veces el tubo endotraqueal se movía, se desplazaba hacia el esófago, y lo que originaba era pues que el esófago se llenara de aire, ¿no? Ventilara el esófago y el estómago. Y por ende hacía un reflejo parasimpático, hacía bradicardia severa. Al niño lo bañaban, lo movilizaban el cuello un poco, movilizaban 4 milímetros, 5 milímetros, y el paciente hacía bradicardia severa por lo que les mencionaba, ¿no? Entonces ese paciente se planteó la cirugía de cierre transesternal, y bien, se le hizo la cirugía, se le realizó la cirugía del cierre transesternal, se le hizo una traqueoplastía distal con reconstrucción de la carina del bronquio principal derecho, y ahí a la derecha tenemos la foto del esófago contrastado sin fuga, ¿no? Sin fuga. Y una placa de tórax ya en consulta externa 2 meses después, la placa de la derecha, ¿no? Bien, este es un paciente con 3 años de edad, ¿no? Con lesiones pulmonares crónicas, con bronquiectasias basales derechas, izquierda, ya con traqueostomía, ¿no? Ya con traqueostomía, y con una fístula traqueosofágica también distal, ¿no? También distal, ¿no? La solución de continuidad casi cerca a la carina, ¿no? Unos 4 o 5 milímetros cerca de la carina, ¿no? Vemos en la tomografía que había lesiones izquierdas y derechas. Aparte, en las fibrobroncoscopías de control, el paciente tenía traqueomalacia severa. Por eso es que al inicio le pusieron la traqueostomía, ¿no? Casi un año antes, pero el paciente no ganaba peso, y hacía hospitalizaciones frecuentes. Entonces, con la tomografía de control se evidenció la fístula, ¿no? Se le hizo la cirugía, ¿no? Transesternal, vemos los alambres ahí, y el control del esofagograma, ¿no? Siempre al 5.º día, siempre al 5.º día, en donde no hay fuga, ¿no? En donde no hay fuga. Ahí está el video. Ahí está el video, ¿no? En donde el paciente deglute, es un paciente, un niño grande ya, donde glute y no hay fuga, ¿no? Bien, esta es la placa de control casi 2 semanas después de la cirugía, en donde no evidencia lesiones pulmonares, había disminuido un poco la función que tenía tras la cirugía, la función pleural bilateral,
pero evolucionó satisfactoriamente. Entonces, ¿qué podemos concluir de la experiencia que tenemos en los pacientes posoperados o posoperados con recidiva de fístula traqueosofágica, ¿no? Que el manejo es multidisciplinario, ¿no? Que compone no solamente de los pediatras, los neonatólogos, que son los que reconocen la enfermedad a un inicio, sino los cirujanos, los neumólogos, los intensivistas, gastroenterólogos, fisioterapeutas, ¿no? Porque muchas veces se ha hecho el esófago contrastado por endoscopía, ¿no? Y hemos evidenciado, o se ha necesitado que la evidencia de la fístula sea por endoscopía, también como por fibrobroncoscopía, ¿no? En el país no contamos con guías de manejo de esta patología compleja, ¿no? Entonces, estas experiencias sirven para hacer tal vez el puntal o de inicio de las guías de manejo multidisciplinario, ¿no? Y bueno, estos pacientes, como he mencionado antes, son de alta sospecha en pacientes con historia de cierre de fístula traqueosofágica neonatal y que tienen la clínica ya mencionada, ¿no? Y otra cosa muy importante es que se necesita pues de un centro como el instituto que tiene la logística necesaria para poder diagnosticar, ¿no? Porque el diagnóstico también es complejo y poder finalmente tratar a estos pacientes. Esta es la paciente que le mencioné en primer lugar y en consultorio, ya con su mamá, para sus controles postoperatorios. Muchas gracias. Acá hay una pregunta. Dice, buenas tardes, una consulta, el paciente fue intubado con tubo de doble lumen. No, lastimosamente no tenemos tubos de doble lumen para pacientes pediátricos. Y la mayoría de los pacientes que fueron intubados o que vienen referidos son con tubo simple, ¿no? Son con tubo simple. Los pacientes que son operados al momento para darle la ventilación o antes de que se entre a ECMO es tubo simple, ¿no? Es tubo simple. Doctora, hay una pregunta acerca de en un recién nacido con atresia esofágica, ¿cuáles son los síntomas, me dicen? Con atresia esofágica. Bueno, tal vez esa pregunta está en el campo de la gastroenterología. Lo que vemos nosotros es un paciente no solamente con atresia, sino que asociado a fístula, ¿no? Tal vez ese paciente no puede deglutir, regurgita, no gana peso y es diagnosticado tempranamente, ¿no? Al nacer. Bueno, doctor, de hecho, la Oficina de Docencia le agradece por su gentil participación el día de hoy con esta ponencia y por también brindarnos sus conocimientos profesionales. Y agradecemos también a los asistentes del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves para otra telecapacitación. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.